Bueno, bienvenidos a un programa más. Hoy también me encuentro con Mariana y Guadalupe, que siguen en el proceso de acá de Corazón Equino, una vinculación muy bacana, hemos compartido momentos bacanos. El tema de hoy va a ser también muy interesante, vamos a tratar todo el tema del equino, a todas las personas que les gusta todo esto de la veterinaria, el estar del caballo, el comportamiento, porque a veces, como lo hablamos en programas anteriores, a veces el comportamiento del caballo no es porque sea así, porque tienen dolores que nosotros no sabemos interpretar. Hay un dato muy importante, que muchas de las mortalidades en las muertes de los caballos van los cólicos. Muchos de los caballos mueren por cólicos que nosotros no sabemos interpretar. Entonces, qué bacano hablar eso con el experto de hoy. Es un veterinario que lleva varios años trabajando el tema equino y vamos a preguntarle todo eso, porque cómo se puede detectar un cólico o qué malestares se les dan a un caballo. Preguntarle, ¿un caballo le puede dar dolor de cabeza como nos da a nosotros? Preguntarle todo ese tipo de temas para ir aprendiendo. Acompáñenos a nuestra siguiente sección, Cabestreando, para hablar con él. Sergio, bienvenido a un programa de Corazón Equino. Qué bacano tratar todos estos temas que nos has contado de los caballos y todo eso. Qué bacano compartir con los televidentes eso. Pero antes quiero que nuestro director nos cuente cómo ha sido la experiencia en toda la trayectoria que has tenido con los equinos. ¿Le has tocado caso de cólicos? ¿Sabes identificar un cólico en un caballo? Bueno, nuevamente, queridos televidentes, gracias por permanecer, por estar con nosotros, siempre por darnos el ánimo, por pedirnos nuevos temas. Ese es un tema que nos pidieron y yo con el doctor Sergio hace rato vengo compartiendo, conozco su capacidad profesional. Me ha acompañado, digamos, ya en el caso como médico veterinario, digamos yo como cliente, en algunos casos veterinarios, desde la recuperación de un caballo hasta atender un cólico. Por ahí tuvimos una desafortunada experiencia incluso, pero es parte de lo cotidiano en términos del manejo con los caballos. Lo del cólico es una constante en las pesebreras, en especial, donde las personas propietarias de caballos muchas veces, con el ánimo de atender a su caballo, consultan a todo mundo. Entonces, por ejemplo, a mí me llaman a consultarme: Carlos, ¿qué hago con el caballo que parece estar enfermo? Entonces me dice: ¿qué tiene? No, se está revolcando, se está mirando mucho la parte abdominal. Y bueno, parece es un cólico. Pero nunca doy ninguna recomendación, porque siempre esa parte debe ser consultada para mi concepto con el médico veterinario. Entonces, hablando de eso, nos escribieron, gracias a la persona que nos escribió, nos decía, bueno, qué importante que hablemos del cólico, de dónde viene y demás. Y entonces aquí tenemos al doctor Sergio, que nos puede hablar un poco más. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Carlos, muchas gracias a vos y a todos ustedes en Corazón Equino por la invitación. Pienso que esto es un espacio muy importante que nos permite a todos afianzar un poco más en el conocimiento y el aprendizaje diario, no solo del equino, sino también de la conexión y el vínculo que tenemos con ellos. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Quería preguntarte, ahorita cuando estaba dando el intro, se me ocurrió algo. ¿A un caballo le puede dar dolor de cabeza como nos da a nosotros? Puede darle, ¿cierto? Pero ya como tal, los signos o más bien los causantes ya son diferentes, ¿cierto? Muchas veces vemos unos trastornos neurológicos y se ven marcados con estereotipas o con un signo característico que es el head pressing, es la presión de la cabeza sobre alguna superficie firme. Sí. Bien, hay algo importante, doctor, para todos los que nos están viendo, para que entendamos qué es el término de estereotipo. ¿Cómo entender una estereotipa para que también nos vayamos? Bueno, los estereotipos son unas conductas que toman los pacientes, los individuos, que son involuntarias, ¿cierto? Y se presentan con mucha frecuencia. Es decir, cuando empiezan a dar tornos, a dar vueltas en un círculo, a mover la cabeza para arriba y para abajo, el tragar aire también es otro signo característico o es una estereotipa muy común en los equinos. Claro, entonces se dice que la estereotipia aparece cuando hay ausencia de bienestar y que el caballo, en defensa y en búsqueda de ese bienestar, empieza a generar un comportamiento repetitivo que va a impactar obviamente en su estructura física y mental también. Entre eso, las más conocidas, por ejemplo, que es chupar aire, que es la aeroflagia, o la estereotipia pendular, que es el famoso baile del oso, y entre otras, que a veces
los dueños de caballo nos podemos acostumbrar a ver el caballo así, pero eso no es natural ni es normal, es una ausencia de bienestar que hay que tratarlo y entenderlo, ¿cierto? Entonces, eso para que vaya quedando ahí en nuestro diccionario a todos los televidentes que nos están siguiendo y algunos términos importantes a entender en el mundo del caballo. Sergio, por ejemplo, yo tengo un caballo, pero no sé nada de todos estos temas del bienestar de él, como puedes decir, está enfermo. ¿Cómo puedo yo detectar como un primer clave, una primer pista que tiene un cólico? Bueno, todo cambio en la conducta del equino o del paciente es una señal de alerta para nosotros como propietarios, saber que él está presentando algo raro, que él tiene una anomalía. Si mi caballo relincha cada vez que me ve y hoy que fui a darle la comida no relinchó, yo digo, aquí pasa algo raro, ¿cierto? Y eso es muy importante para nosotros como médicos veterinarios para la anamnesis. La anamnesis como tal es lo que el propietario nos cuenta a nosotros, ¿cierto? Nosotros debemos confiar en que lo que nos dice el propietario es cierto, porque muchas veces el propietario por aparentar o por quedar bien con el veterinario dice, por ejemplo, no, el caballo hace 10 minutos empezó con el cólico. Y es mentira, llevan 2 días con un dolor que cuando muchas veces llega el veterinario ya no hay nada que hacer. Primero consultan con el de la pesebrera, con el amigo, con el de la agropecuaria y al final ya cuando ven que el paciente está crítico, que no mejora, es que empezamos a llamar al veterinario. Entonces eso es una de las cosas más complejas a la hora de atender a un paciente con cólico. Claro, y en eso es importante, tengo entendido, doctor, que entre más oportuno llamemos al veterinario, más posibilidades habrá de salvar la vida de un caballo. Claro, mientras más pronto sea la llamada, vamos a tener mayor posibilidad de atenderlo de la mejor manera y poder lograr el objetivo, que en este caso es salvar la vida del paciente. Qué bacano. Yo quisiera saber, y que los televidentes también se den cuenta, ya no tanto de enfermedad, como la gestación de un caballo. Bueno, la gestación del caballo es de 10 meses, ¿cierto? Entonces, la yegua como tal tiene una gestación casi siempre de un solo potro, ¿cierto? A veces puede tener una gestación gemelar, que es poco frecuente y de por sí la naturaleza es muy sabia y en la mayoría de los casos se da la reabsorción de uno de los dos, porque como tal la estructura anatómica del paciente no le da de la yegua no le da para poder tener este tipo de partos. Ya que todavía nos entra en el proceso de gestación de esos 11 meses de la gestación de la yegua, ¿qué cuidados? ¿Cuáles son los momentos más críticos de pronto y los demás cuidados? ¿Cómo se cuida una yegua? Que a veces también nos preguntan mucho por ese tema. Bueno, los mayores cuidados que hay que tener es iniciando la gestación, ¿cierto? Y finalizando la misma, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidados con los ejercicios, con el sitio donde está la yegua, ¿ya? Para no tener inconvenientes. Por ejemplo, hay individuos que los tienen en potrero, que los tenemos con mala alimentación, ¿cierto? Entonces es fundamental tener una buena nutrición con ellas, tener un esquema de desparasitación adecuado. Muchas veces llegamos y desparasitamos en los tiempos no indicados para la gestación y muchas veces estas mismas nos generan los abortos. Por eso es fundamental que podamos acudir al veterinario y nos indique en qué momento podemos desparasitar la yegua en el tiempo de la gestación. Por eso el tema de la sal, el tema del calcio, el tema en el último mes, por ejemplo, alimentar la yegua ya con cuidado de yeguas. A eso iba, uno no puede seguirle dando la misma comida. No, la dieta debe cambiar y por eso las diferentes marcas nos presentan diferentes tipos de concentrados. Tenemos el concentrado para potros, ¿cierto? Tenemos concentrado para equinos que están en ejercicio, que están en deporte como tal, y obviamente tenemos el concentrado para yeguas que nos ayudan a la lactancia. Ya. Entonces, desde el primer momento que se sabe que están en embarazo o ya es... No, ya es finalizando, en el último mes es necesario ir haciendo el cambio del concentrado, tener en cuenta que obviamente la yegua cuando tiene el proceso de parto y en los primeros días se nos va a
a descompensar un poco y tenemos que ayudarle a ella con una muy buena nutrición, darle suplementos para evitar que la yegua se nos atrase posterior al destete. Por eso, volviendo al tema que nos convocaba como tal el cólico, mirando la parte de alimentación, origen del cólico, ¿por qué se dan los cólicos, tipos de cólicos? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, doctor? Bueno, tenemos diferentes tipos de cólicos, ¿cierto? Hay el cólico como tal es el mayor causante de decesos en los equinos posterior pues a la vejez, ¿ya? Entonces se dice que 4 de cada 100 equinos van a presentar cólico en algún momento de su vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay cólicos que se diferencian tanto médicos como quirúrgicos. El cólico médico se puede resolver en campo, se puede resolver con diferentes técnicas, ¿ya? Y ya el quirúrgico es un cólico que ya no se puede resolver en campo, que ya casi siempre se da por torsiones, intussuscepciones, ya trastornos del intestino que nos impiden resolverlo en campo y nos toca hacer un procedimiento quirúrgico. Por eso, a veces, cuando es una torsión, por ejemplo, es muy común que mi mayordomo, la persona que sabe de caballos, en algo de caballos, inyecte un Colibé o cualquier otro de estos medicamentos. ¿Qué tan recomendable es eso para estos tipos de cólico? ¿O qué tan recomendable es mejor llamar al especialista? ¿Cómo funciona y cuáles serían sus recomendaciones? Vuelvo y te digo, Carlos, ¿qué pasa? Para poder saber qué tipo de cólico está presentando el paciente, entonces tenemos que acudir al médico veterinario. Él nos va a hacer nos va a permitir o nos va a decir qué cólico está presentando. ¿Cómo? Con ayudas diagnósticas como los exámenes de sangre, con ecografías, ¿ya? Y con la palpación. ¿Por qué? Porque él ahí ya puede reconocer qué tipo de patología está presentando el paciente y dar las recomendaciones indicadas, sea que debamos acudir a la clínica para hacer un procedimiento quirúrgico o que lo podamos medicar, realizar sonda y que realicemos o que tengamos la resolución del paciente en campo. Me encontraba yo con un señor hace mucho tiempo que venía tanto de inseminar como de palpar vacas y me decía que él nunca había palpado un caballo o una yegua, por ejemplo, en un cólico, pero que él había palpado vacas, que él podría hacer lo mismo. Y es una pregunta que la persona que ha palpado una vaca es lo mismo que un caballo. Son mundos totalmente diferentes, ¿cierto? A la hora de realizar una palpación en una yegua, vas a encontrar estructuras anatómicas totalmente diferentes, ¿ya? Entonces no se puede comparar, es un proceso que debe hacerse con cuidado. La yegua es muy delicada en su tracto, entonces se puede romper fácilmente y antes por el contrario vamos a generar un daño adicional. Este procedimiento es mejor dejárselo solamente a las personas que son preparadas, porque a diferencia el bovino o la vaca como tal tiene una capacidad diferente. Ya ella sí puede resistir más la palpación, pueden palpar 1, 2, 3, 4 veces y ella no va a presentar ningún inconveniente, pero la yegua sí es mucho más delicada, entonces por eso no es conveniente que lo haga cualquier persona. Me encontraba también con alguien alguna vez, y es muy del común del campo muchas veces, que cuando hay un cólico, la cerveza por la nariz, o a veces tomada, o bebidas, ¿qué tan recomendables son estos procedimientos o no? Los procedimientos son un riesgo para el paciente, dado que son prácticas inadecuadas. Muchas veces esas bebidas, esos líquidos no llegan a donde debería llegar, que sería el estómago, y por el contrario van a pulmones y estamos ahogando al paciente, estamos generando un trastorno adicional, una patología adicional que nos va a generar un deceso en el paciente. Yo esta semana estaba en internet por ahí buscando algo y encontré que un caballo es incapaz de vomitar. ¿Sabes de pronto el motivo, el por qué? Bueno, eso es verdad. Eso es porque el estómago del equino tiene una estructura que se llama el cardias. Este cardias es demasiado desarrollado y solamente permite que el flujo sea en dirección hacia el estómago. Entonces eso impide que el equino pueda vomitar y por eso es necesario sondearlos para que podamos eliminar todo el exceso de contenido que tengamos en el estómago y así aliviar un poco la presión que podamos tener en este caso.
Interesante, no sabía ese dato y eso a veces muchas veces esa es la solución para un dolor de estómago que se nos presenta a nosotros, una vomitada y claro. eso nos alivia. Entonces por eso qué pecado los animales que a veces no lo sabemos entender. Y hay algo muy interesante ahí para ir cerrando este espacio, y es que si bien el caballo también es mamífero, ¿sí?, como otras especies, como nosotros y como otras especies, lo que el doctor nos está indicando es que tiene su particularidad, ¿cierto? De hecho, el sistema digestivo del caballo es muy diferente al resto de las especies mamíferas, de hecho, ¿cierto? Porque precisamente tiene el estómago antes que todo el intestino, el sistema digestivo, perdón, ¿cierto? ¿Cómo es ese tema del estómago, que es cómo da la torsión, y el estómago dónde se encuentra en relación al resto del... Bueno, lo que pasa como tal es que el intestino no tiene unas estructuras que lo adhieran firmemente a la pared abdominal. Al ser un intestino tan móvil, tiene la posibilidad de torcerse. El intestino delgado también presenta un trastorno que es la intususcepción, que ingresa sobre el mismo. Entonces estos trastornos nos generan también una facilidad para presentar este tipo de patologías, como es el síndrome abdominal agudo. Otra característica especial del equino es que tienen un ciego demasiado grande, es un ciego que mide aproximadamente 1 metro, y este ciego tiene solo una válvula muy pequeña que al disminuir el diámetro, entonces genera o predispone a presentar esta patología. Muy bien, queridos televidentes, agradecer la presencia del doctor Sergio, que ahorita nos dará sus datos. Decirles que el mundo del caballo es un mundo por explorar todo el tiempo. Nadie sabe todo de los caballos, siempre estamos aprendiendo. Igual que en el ser humano, igual que la alimentación de sus hijos, igual que la alimentación de nosotros como personas adultas. Cómo nos cuidamos, cómo estamos nosotros valorando también la parte médica. Es muy importante, en este caso, todo lo que en esta época que estamos de esta pandemia, todo lo que los abuelos nos han enseñado son fundamental, la bebida, el limón, la bebida caliente, eso es fundamental. Pero también es muy importante tener en cuenta los avances de la medicina, hablando en el ser humano y también hablando en los animales. ¿Cómo te estás cuidando en esta pandemia o en este momento donde ya hay libertad de movilidad, donde ya donde casi que la responsabilidad quedó de cada quien? Entonces en Corazón Equino no queremos pasar de largo diciéndole, así como hoy estamos hablando de algo que mata cantidad de caballos, también decirles, bueno, cómo estamos en el estado de salud de nuestra familia, en nuestro cuidado, en el respeto del límite con el otro. Espero que lo estén haciendo. Muy bien, entonces no sé, Sergio, nos regalas tus datos, dónde te pueden encontrar, dónde estás ubicado. Claro que sí, yo estoy ubicado en el municipio de Guarne. Mi número de teléfono es 311-784-9345. Saben que lo que necesiten siempre va a estar a la orden de ustedes, muchachos, y también de todos ustedes lo que necesiten. Ahí vamos a estar. No, a usted muchas gracias, y a los televidentes por llegar hasta el final del programa. Les recordamos las redes, el celular de don Sergio va a salir ahí en la pantalla por si necesitan alguna asesoría o algo en especial con algún equino. Entonces ya saben, Corazón Equino 01, Equino Familia Carlos Ramírez, y recuerden que siempre nos ven en la red Oriente TV. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, que esté bien. Carlos, para que concluyamos este final, ¿cómo ha sido? Pues yo siempre digo cómo ha sido porque siempre me gusta aprender de todo el proceso que ustedes han tenido. ¿Qué aprendiste hoy aparte de lo que ya sabías? Bueno, primero, el invitado para mí es alguien joven en el medio, es alguien que viene abriéndose campo en esta región y que lo he visto trabajar, y me ha gustado mucho la forma en cómo aborda el tema de los caballos. Me gustó mucho, por ejemplo, la pregunta que vos hacías del caballo para vomitar. Fundamental el conocer esto. Me gustó mucho el abordar los temas de los mitos, por ejemplo. Yo soy una persona, como ustedes lo han visto a través de los programas, que honro y respeto la historia de los abuelos. Lo que yo he aprendido de mis abuelos fue la pasión por esto. Es decir, ellos me enseñaron muchas cosas que hoy sigo recordando y que hoy sigo diciendo que bien. Pero también me he visto en la obligación de trascender esas enseñanzas en honor a ellos, precisamente. O sea, es decir, mi abuelo, que ya falleció,
y que, digamos, le enseñó a mi padre de los caballos, y mi padre me llevó a mí desde niño. Yo antes de caminar ya estaba montado en un caballo. Eso lo debo a mis ancestros, esa pasión por ellos. En el primer momento, cuando empecé a trabajar con caballos, era bajo el dominio, o sea, usted es el que manda. Y entonces, ahí para una anécdota muy interesante, es que a los caballos, tradicionalmente, ¿cómo le dicen en los pueblos a los caballos? Táparos. Táparo y tarpán, y eso es otra historia. ¿Y cómo más? Al caballo, el señor de la finca, bestia. Táparo viene de la evolución del caballo, que le llama tarpán, ¿cierto? Y le decían táparo porque era mal hecho, mal formado, parecía más una vaca que un caballo. Y bestia viene de la conquista, precisamente. Cuando llegaron los españoles a conquistarnos a caballo, asesinando nuestros pueblos, en ese momento nuestros indígenas relacionaron que el humano y el caballo eran uno solo. Ellos no lo separaron porque no lo conocían. Entonces empezaron a decir, viene la bestia, y la bestia venía por todos lados. La bestia era mala. Queridos televidentes, si hoy aprendemos esto, vale la pena el programa, y es, sí, para que exista una bestia, tiene que haber un caballo y un humano de mal corazón montado en él. Ahí existe la bestia, la maldad. Lo que es la bestia es que una bestia genera temor. Entonces yo de niño, con mi abuelo y con mi padre, pensaba que el caballo era una bestia y que por ende tenía que tratarlo, tenía que dominarlo. Y pasaron muchos años para hacerme la pregunta. Cuando uno empieza la adolescencia, yo empiezo a preguntarme, ¿será que esa es la forma o habrá otra forma? Y empecé a investigar, gracias a Dios, a tener la oportunidad de salir del país a estudiar estas nuevas técnicas y otras también acá en Colombia, y empezamos a ver las otras formas de tratar el caballo para entenderlo. Lo que le preguntabas al doctor, si ellos perciben, si ellos están en conexión con nosotros, claro que sí. Esa forma de poder entrar con el caballo, sentir el dolor del caballo, por ejemplo, en el cólico. Uno no se puede ir a dormir si uno tiene un caballo y se va a dormir tranquilo cuando el caballo está enfermo. Si uno ama a su caballo, uno está con él. Saber, por ejemplo, queridos televidentes, y sé que esto que voy a decir va a generar controversias, así como hoy convocamos a la familia nuevamente alrededor de la mesa. Eso es fundamental. Poder estar alrededor de la mesa, alimentándose, compartiendo historias. Familia, mínimamente una vez a la semana, se reúnen en familia a conversar, debería ser. Porque así quitamos esa brecha que hay entre los celulares, entre todos los compromisos que tenemos y nuestra familia. No, y aparte aprende uno mucho. Pero claro. Mira que esos medicamentos caseros están hasta en los animales. Cuando uno se enferma, eso cualquier cosa remedio. Ah, sí, eso es importante. Ahorita que lo que decías que cerveza planariz de un caballo, ¿a quién eso ha sido historia, pero eso ha sido histórico. Mucho, se encolicó y estás de buenas. Porque más que todo, pues claro, porque estaba que orinar, no es que, por lo que dijo el doctor, se va al pulmón y chao caballo. Todo el mundo cuenta el que se ha parado. Ah, es que se salvó así, pero nadie cuenta el que se ha muerto. Ese no lo cuentan. Ese no vale. No, ese no, porque claro, yo no voy a decir, maté un caballo echándole hervea por la nariz. Uno no cuenta eso. Uno cuenta de que si estuvo de buena y se paró, entonces en eso. Pero volviendo al tema de la alimentación de los caballos. Los caballos son muy diferentes a nosotros los humanos. Nosotros somos los que desayunamos, almorzamos y comemos. Es un concepto humano. El caballo come 17 horas al día. Es herbívoro, es su principal dieta. El cereal, que es lo que llamamos grano concentrado, es un suplemento que nosotros le damos al caballo. Ahora, ¿cómo alimentamos al caballo? Muchas veces le colgamos el heno o le ponemos la canoa, el pasto alto. Pensemos un instante, ¿cómo se alimentan ellos en naturaleza? Abajo. Eso es importante mantenérselos. El agua totalmente limpia, el caballo, el pasto come casi que todo pasto, pues, casi todo. O sea, come lo más regular de la naturaleza en el pasto. Pero en el agua es exquisito. Él necesita un balde lavado, ojalá a diario, y cambiada el agua, limpia. En eso él sí es exigente. Hay que verlos en naturaleza cómo entran cuando llegan al abredero, después de muchos recorridos, se no los ve entrando ensuciando el agua, sino despacio. Beben y luego se bañan ya así, ya todos han bebido. ¿Sí ven? Entonces, es parte de lo que nosotros queremos motivar acá, desde aprender del caballo, pero también en familia. ¿Vos qué has aprendido en este espacio, en este programa? No, Tomás? de todo, cada programa es un aprendizaje muy grande. Y todo el que ha visto los programas y ha llevado la trayectoria ha visto que esto es un mundo muy abierto y
y como siempre se pueden malinterpretar las cosas, pero cuando uno los ve por el lado bien y el bienestar tanto del equino como de la persona es muy bacano. Muy bien. Muchas gracias por estar también pues en sintonía conmigo y conseguir pues todo esto, porque todo es un privilegio, todo el espacio es un privilegio y no, sigamos con estos programas a seguir fortaleciendo esto. Y muchas gracias a todos los que nos siguen con los comentarios y las buenas vibras que nos dan por ahí. Muy bien, recordemos que el Corazón Equino ya con puertas abiertas, regulados, con la norma, con los protocolos de seguridad, los estamos esperando como alumnos, como voluntarios, como personas que nos quieren colaborar o conocer o que simplemente quieren tener una experiencia familiar. El caballo desde otra mirada, los esperamos. Okay. Tomás. Esta semana una primicia del Instagram de la nueva sede, para que todos los que están en sintonía miren y conozcan y lleguen a la nueva sede. Esta semana vamos a publicar una foto para que se den cuenta y nos acompañen y allá están bienvenidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.